Hola, muy buenas tardes para todos los que en este momento se están conectando. Bienvenidos a nuestra sexta escuela virtual del campo. Daremos algunos minutos para que continúen conectándose. Mientras tanto, les vamos a enviar por medio del chat los links para que nos sigan en redes sociales y la lista de asistencia para que por favor la diligencien. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Les quiero dar la bienvenida a nuestra sexta escuela virtual del campo. El día de hoy quiero agradecer, confiar en nosotros y por hacer parte de nuestras escuelas virtuales del campo. Les cuento que las escuelas virtuales del campo son unos espacios gratuitos en donde actores del ecosistema nos comparten desde su área sus experiencias y conocimientos en el agro. La Escuela Virtual del Campo la organiza la empresa IT Makers, una empresa especializada en agro y tecnología, cuenta con una trayectoria de más de 8 años. Actualmente tiene 2 productos orientados al campo. Uno es Itagüe, que apoya los procesos de certificación, también ayuda a llevar la trazabilidad de las unidades productivas, y Ofercampo, que ayuda a la compra y venta de productos, servicios e insumos agropecuarios. Mi compañera en el chat les va a compartir las redes sociales, les va a compartir los links de estos 2 productos para que nos conozcan y para que estén enterados también de todo lo que tenemos para ustedes y para el agro. Entonces, sin más preámbulos y antes de darle apertura a nuestra expositora del día de hoy, les cuento que quien nos acompaña hace parte de la Defensoría del Pueblo como delegada de Asuntos Agrarios en la región del Tolima. Y el señor Gerardo Gómez, que nos acompaña también desde la Defensoría del Pueblo y nos va a acompañar en el espacio de preguntas e inquietudes al finalizar la presentación. La Defensoría, delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, fue creada en el 2014 y tiene el propósito de la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos del campo, del sector agro y del sector rural. Entonces, adelante Jenny, bienvenida. Buenas tardes para todos. Es un placer acompañarlos en el día de hoy en esta escuela virtual del campo. Muy agradecida por darnos el espacio a la Defensoría del Pueblo en un tema tan importante y tan relevante en el campo como lo es la restitución de tierras, ya que nos habían manifestado el interés en este tema. Entonces, sin más preámbulos, pues arrancamos de una vez con nuestra presentación. Va a ser muy breve y muy de carácter en el tema del procedimiento. Tenemos para iniciar la instrucción administrativa conjunta 002 de 2019, el evento nacional de socialización protocolo o interinstitucional, ¿sí? En donde se dan como todas las bases para avanzar en la divulgación y en todo lo que tiene que ver con los procedimientos de la ley de restitución de tierras. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? Como lo mencionaba, pues socializar el protocolo de articulación entre la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras, ya que pues cada institución tiene como unas actuaciones especiales y unos objetos, unos objetivos y unas características dentro de la articulación muy especiales y los vamos a ver más adelante, cuál es la intervención de cada una dentro del procedimiento, tanto en la vía administrativa como judicial de la restitución de tierras. Siguiente. Entonces, tenemos una agenda, vamos a ver la parte del contexto de la política de restitución de tierras y la intervención de los terceros, los denominados terceros dentro de los procesos de restitución. La Defensoría del Pueblo en los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales, el protocolo de articulación interinstitucional.
También tenemos la participación de la Defensoría del Pueblo en las mesas bilaterales, entonces vamos a ver cómo se conforman estas mesas y cuál es el objeto de su creación. Vamos a tener un espacio para preguntas y por último el cierre. Siguiente. Bueno, tenemos el contexto de la política de la restitución de tierras. Como todos sabemos, pues estamos en el marco de la Ley 1448 de 2011, la cual fue prorrogada por la Ley 2078 de 2021. Continuamos, por favor. Tenemos los requisitos para acceder a la restitución de tierras. Entonces, tiene que haber primero que todo pues una relación jurídica entre el predio, ¿sí? El predio que se está reclamando, ya sea de carácter de propiedad, de posesión o de explotación de baldíos adjudicables, ¿sí? En propiedad, pues tenemos, podría ser una escritura, en posesión podría ser una protocolización de mejoras o la explotación del inmueble, y en la explotación de baldíos adjudicables también, pues que se encuentre este baldío de pronto con cultivos o con temas de explotación por parte de familias, de parcelas. Tenemos el despojo o abandono, que debe ser otra característica entre la relación jurídica, más el despojo o abandono. Este despojo o abandono debe ser en el marco de las víctimas, del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Como todos sabemos, pues se consideran víctimas para efectos de la ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños daños ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, todo ello dentro del marco del conflicto armado interno. Tenemos un tercer componente, que es la vigencia de la Ley 1448 de 2011, como les comentaba, prorrogada por 10 años más por la Ley 2078 de 2021, y lo cual concluye con la inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Mediante una sentencia concluiría todo este procedimiento por parte de los jueces de restitución de tierras. Siguiente. La estructura del proceso de restitución de tierras tiene, como les comentaba, 3 etapas, y es la etapa administrativa, en la cual se inicia como la recolección, digamos así, por parte de la unidad de restitución de tierras, quien recibe la solicitud por parte del reclamante y verifica que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 75 de la Ley 1448 de 2011. Las personas que habitan y o explotan actualmente o tienen algún interés se denominan terceros, y más adelante vamos a ampliar el tema de los terceros. La etapa judicial, pues esta se define a nivel contencioso por medio de los jueces especializados, que son los jueces especializados en restitución de tierras. Sí, ya está la etapa judicial. Esta tiene lugar cuando ya se da una resolución en primera etapa administrativa, y donde este bien inmueble se reconoce para iniciar la etapa judicial. Y finaliza con una sentencia, la cual pues es proferida por los jueces especializados de restitución de tierra, la cual termina con la restitución material. Hay varias formas de esta sentencia, en varios sentidos se han proferido estas sentencias, y de las cuales la Defensoría del Pueblo, como la unidad de restitución de tierras, son las que le hacen el seguimiento. Siguiente. Bueno, entonces tenemos los terceros intervinientes. Los terceros intervinientes, como ya les decía, pues son aquellos que pueden demostrar la relación o el interés que tienen con el inmueble objeto del proceso de restitución. Ellos tienen derecho a intervenir dentro del trámite de la inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, sin constituirse en parte del mismo.
En etapa judicial puede comparecer como opositor o puede hacerlo con los efectos de la sentencia. Entonces, tenemos que estos terceros se pueden hacer parte, pero deben de tener ciertas pruebas, ¿sí? ¿Qué documentos pueden tener los terceros para que hagan parte como terceros intervinientes? Ellos pueden tener de pronto documentos como lo son la compra del predio, como una escritura pública, una protocolización de mejoras, pagos de impuestos predial, también podría ser pagos de servicios públicos y todo lo que haga entender que él ha sido el poseedor, el propietario anterior y pueda participar como tercero interveniente. Siguiente, por favor. Tenemos aquí una línea de tiempo desde el 2019 a la fecha, en donde se inició con la instrucción conjunta, en donde se denominaba pues el protocolo entre la Defensoría y la Unidad de Restitución de Tierras. En el 2019 también inicia la articulación en el marco de las mesas bilaterales nacionales para la construcción del protocolo. En el 2020 tenemos ya la construcción y herramientas de armonización del proceso para la atención de terceros y la construcción de la primera propuesta del protocolo, revisión y ajustes por parte de ambas entidades. Siguiente. Las herramientas de implementación del protocolo que van del 2019 al 2021 y la primera mesa bilateral nacional y 8 mesas bilaterales territoriales con avances de formulación en el plan de trabajo. Siguiente. Esta es la Defensoría del Pueblo en los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales. Entonces aquí vamos a continuación, siguiente, vamos a ver cómo la Defensoría del Pueblo hace el acompañamiento y la representación legal dentro de estos procesos iniciados por el reclamante y la etapa administrativa es llevada a cabo por la Unidad de Restitución de Tierras. La Defensoría del Pueblo hace un acompañamiento a las víctimas de despojo o abandono sucesivo, a los terceros vulnerables, los casos de situaciones jurídicas subyacentes del predio restituido y el cumplimiento de las órdenes judiciales, con nacionales que se encuentran reclamando sus tierras desde el exterior, ocupantes no étnicos y comunidades étnicas en situaciones de conflicto. Esta es la generalidad. Siguiente. La Defensoría Delegada para la Orientación en Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. En la etapa administrativa, esa orientación y asesoría, documentos, formatos, recursos, frente al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, se les puede hacer el acompañamiento, igualmente en el tema de si no están de acuerdo con las resoluciones que se profieren, también se les brinda el acompañamiento en la instauración de los recursos de reposición, derechos de petición y todo el acompañamiento que se les pueda brindar desde la Defensoría. Siguiente. La Dirección Nacional de Defensoría Pública en la etapa administrativa, como les comentaba, pues, puede interponer los recursos de los actos frente al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, puede intervenir en la identificación e incorporación en el sistema de defensoría pública de víctimas o de terceros, colaborar y acompañar la unidad de restitución de tierras en diligencias de comunicación, representar judicialmente a las víctimas, recibir y tramitar información sobre terceros y opositores. Siguiente. En la etapa judicial se hace el seguimiento a cumplimiento de fallos en los que se intervino y el seguimiento a obligaciones de la Defensoría Pública. También en esta etapa judicial se brinda la representación legal, es decir, el tercero otorga poder a un abogado de la Defensoría del Pueblo, el cual se encarga de toda su representación judicial durante todo este proceso. Siguiente. La Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y de Tierras en la etapa de cumplimiento
tenemos el deber de velar por el acceso efectivo de los derechos y por la sostenibilidad de los procesos de retorno y restitución, porque finalmente pues la sentencia puede darse en varios sentidos, pero uno de los objetivos, el principal objetivo, es el retorno. Si hay retorno y hay proyectos productivos y las demás órdenes que se emitan en la sentencia, pues es deber de nosotros velar porque se cumpla, porque se dé el acceso efectivo a sus derechos y se dé efectivamente el retorno y la restitución de estos bienes, no solamente que la sentencia se quede en el papel. Siguiente. La Defensoría Delegada para los grupos étnicos. En la etapa de cumplimiento puede presentar solicitudes de restitución de grupos étnicos, presentar o coadyuvar la petición sobre recursos de ley, presentar medidas cautelares ante los jueces de restitución, orientación y asesoría a grupos étnicos sobre derechos del territorio, orientar sobre la ruta de protección étnica también. Esas ya en la etapa de cumplimiento también. La actuación defensorial independiente en las etapas del proceso de restitución de tierras. Entonces, tenemos que primero pues se da la prevención y protección, la Defensoría Delegada de Prevención de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas. Esta se maneja en todas las regionales y pues aquí el tema es más de prevención. ¿Sí? De pronto se están sufriendo algunos hostigamientos por parte de algún grupo armado de la ley o grupos ilegales. Entonces, este sistema de alertas tempranas nos ayuda a llevar a cabo la prevención desde la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, denominada ATQ. El diligenciamiento de formatos de registro único de predios y territorios abandonados, RUPTA, la participación en el Consejo Directivo de la Unidad de Restitución de Tierras, la participación en subcomités, mesas técnicas o escenarios relativos a procesos en restitución de tierras desde el ámbito de la región. Siguiente. La participación de las mesas bilaterales. Entonces, en estas mesas bilaterales, tenemos que la Defensoría Regional permite a la Dirección Territorial de la Unidad los documentos para la identificación de terceros. En estas mesas bilaterales también se tocan los temas de pronto puntuales, donde hay intervención de terceros, se le brinda la información a la Defensoría del Pueblo, la información de contacto, para que la Defensoría del Pueblo se ponga a disposición de este tercero interviniente para que él reciba la asesoría legal y técnica del caso. Siguiente. El protocolo de articulación interinstitucional para la implementación de la instrucción conjunta 002. Este protocolo siguiente hace parte cuando se está haciendo el estudio por la vulnerabilidad de aquellas personas que no pueden ser representadas por la unidad de restitución de tierras en razón a que ellos representan al reclamante. Entonces habría como un interés contrapuesto, por ello la Defensoría brinda la representación legal dentro del proceso, pero para los terceros intervinientes, y para los reclamantes, las víctimas reclamantes, los brinda la unidad de restitución de tierras. Siguiente. La sentencia C-330-2016 de la Corte Constitucional hace referencia a los segundos ocupantes reconocidos como grupos que tienen derecho también al debido proceso, legítima defensa de las personas víctimas de despojo y abandono también que residen en el exterior. Siguiente. Como sabemos, hay desplazamientos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y es por ello que en esta sentencia se resalta este hecho, se les brinda el acompañamiento y para la garantía de sus derechos. Los objetivos es promover la garantía de los derechos fundamentales de las contrapartes involucradas en el proceso, especialmente la defensa técnica de terceros en posible situación de vulnerabilidad. Los connacionales de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 y los ocupantes étnicos y no étnicos dentro del proceso de restitución de derechos étnicos territoriales.
Siguiente. Los objetivos, entonces brindar las directrices adecuadas en coordinación entre ambos entes del nivel nacional y territorial. Entonces tenemos que la idea es la articulación entre la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras para que al articularse logremos que no se queden, que queden blindados los derechos tanto de las víctimas, de los terceros ocupantes, de los connacionales, para que sea una oportuna asistencia, tanto técnica y jurídica. ¿Siguiente? Para ello se han implementado, para hacer como un seguimiento de parte de esta articulación, pues se han instaurado la Mesa Bilateral Nacional de Ruta Individual y la Mesa Bilateral Nacional de Ruta Étnica. Las mesas territoriales tenemos, geográficamente están ubicadas en Bogotá, Bolívar, Magdalena Medio, Nariño, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Magdalena, Valle del Cauca, norte de Santander, Antioquia, Cesar, Guajira, Cauca, Putumayo, Apartado. Estas mesas bilaterales tienen, siguiente por favor, tienen una conformación, unos objetivos y unos temas claros. Dentro de su conformación tenemos el defensor del pueblo, el defensor delegado para asuntos agrarios y de tierras, la subdirección general de la unidad de restitución de tierras y las personas delegadas. El objetivo de ella es realizar el monitoreo y seguimiento, implementación de la instrucción conjunta. Esto se debe a que en estas mesas se tratan temas puntuales, porque además de la representación de los terceros, pues también surgen otros temas jurídicos que requieren de acompañamiento. Por ejemplo, las sucesiones, que también se llevan y se les brinda todo el acompañamiento y asesoría legal dentro de estos procesos de restitución de tierras. La Dirección de Asuntos Técnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, que está conformado también por el defensor delegado para asuntos agrarios étnicos y la Defensoría Delegada de Asuntos Agrarios y de Tierras. Siguiente. Las orientaciones para el funcionamiento de las mesas bilaterales, territoriales y la Secretaría Técnica. Como ya lo resaltamos, pues el objetivo de estas mesas es que se un acompañamiento y un seguimiento especial a los casos puntuales, temas generales y también hacer como un seguimiento a los registros de las sentencias y de pronto la congestión que se va generando a nivel judicial. Entonces es importante, muy importante el acompañamiento que hace la Defensoría del Pueblo dentro de este procedimiento. Siguiente. Las herramientas del protocolo de la instrucción conjunta, entonces tenemos que es un formato de plan operativo, instrumento de intercambio de información y los casos de revisión, como ya lo decíamos, a nivel nacional, donde surgen estos casos desde el nivel territorial, se exponen y se va a mesa nacional para visualizarlos y darles el mejor acompañamiento. Son casos complejos que de pronto requieren de acompañamiento por dificultades que se presenten tanto jurídicas como también que se presenten en el territorio. Siguiente. Bueno, la Secretaría Técnica de las mesas, tenemos que se llevan a cabo las convocatorias, actas, seguimientos, compromisos y se hacen trimestralmente. Estas sesiones se hacen trimestralmente, se les hace, como ya les decía, seguimiento a casos puntuales, se llevan a cabo compromisos tanto de la Defensoría como de la Unidad de Restitución de Tierras. Siguiente. Las principales funciones de las secretarías técnicas, entonces consolidar e intercambiar el directorio de los funcionarios que hacen parte de la mesa bilateral, entonces mantener actualizados los datos, diseñar el plan de trabajo anual de acuerdo a los compromisos establecidos, se presentan informes de seguimientos, se planea, se consolidan insumos, actas y seguimiento a los compromisos ya adquiridos en cada mesa y el intercambio de información a favor del cumplimiento de compromisos referenciados en la instrucción conjunta. Siguiente.
Se presentan casos identificables, como ya lo hemos nombrado, presentan los avances de la representación judicial por parte de la Defensoría a partir de los casos remitidos, porque es que tenemos muchos casos que no lo remiten, pero no se tienen los datos completos, no se pueden contactar, o en muchas ocasiones no aportan, los terceros no aportan la documentación completa que permita representarlo judicialmente, como lo es inicialmente firmar el poder, otorgar el poder al abogado que le otorgue la defensoría. Entonces tenemos muchos casos así. Siguiente. Bueno, para finalizar, pues quisiera como puntualizar en el tema de los terceros intervinientes, para la documentación que ellos pueden aportar, que es muy sencilla. Cuando una persona sienta que puede solicitar apoyo de la Defensoría, pues lo primero es acercarse a ella, ya sea a través de los correos electrónicos, los números telefónicos, o ir personalmente a cada regional, donde allí se les va a brindar el acompañamiento y la atención. Lo primero pues es otorgar el poder, llevar la resolución, la que emite la unidad de restitución de tierras, y con ello se les brinda todo el acompañamiento de principio a fin. No significa que a los reclamantes tampoco no se les pueda apoyar, también se les puede apoyar. Lo que no se les puede brindar es la defensa técnica, en el sentido que la unidad de restitución de tierra es la que otorga el acompañamiento jurídico dentro de la etapa, judicial. Entonces, si tienen algunas preguntas, tenemos a nuestro compañero Gerardo. El doctor Gerardo está presto para absolver de pronto dudas que tengan puntuales o comentarios. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mientras los asistentes van pensando en las preguntas que tengan por hacer, quiero como entrar a hacer una pregunta. ¿Quiénes los participantes o los destinatarios de esta actividad, qué población son? A quien está dirigida, los que estamos aquí presentes, ¿qué son? ¿Estudiantes, agricultores? Sí, señores, sí es. Nosotros estamos dirigidos a los agricultores, también a los comercializadores. Como mencioné al inicio, tenemos un producto para compra y venta de productos agropecuarios. Entonces son todos los interesados, los agricultores, los productores. ¿Y ustedes les replican a ellos esta información? Claro, sí, señor, así es. Ah, ok, perfecto. Y es que el tema de restitución de tierras, pues si bien es cierto, es un tema ya pues no novedoso ni nuevo, sino ya un tema eh, con una norma que entró en vigencia desde el año 2011, aún existen personas destinatarias de la norma que poco la conocen, o al momento de colocarla en práctica se les hace difícil o confusa, en el entendido que pues quienes adelantan estos procesos en su mayor proporción son población campesina. Como primera medida, reiterarles que la Defensoría del Pueblo es la entidad garante de los derechos humanos de la población, en especial de los campesinos, quienes son sujetos de especial protección por parte de la entidad, y con mayor ahínco por parte de la Delegada de Asuntos Agrarios y Tierra, que es en cabeza de quien está la defensa de los derechos de la población campesina colombiana. Decirles que cuentan con la entidad desde sus distintas regionales, en donde existe un
grupo de profesionales debidamente preparados y capacitados para brindar la atención y la orientación correspondiente a esta población en el entendido del inicio de un proceso de reclamación, el cual se estructura desde una instancia administrativa en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras creada por la misma norma y que es en primera medida donde se debe acercar la persona que crea que tiene derechos para iniciar ese proceso de reclamación. De conformidad a la orientación que le pueda dar la Unidad de Restitución de Tierras, puede acercarse hasta la Defensoría del Pueblo para corroborar esa información, para contar con los servicios gratuitos de los profesionales que allí se encuentran, quienes les pueden brindar esa orientación y esa asesoría respecto a lo que le haya sido comunicado por la URT. Pues en otra medida indicarles que el proceso de restitución de tierras en Colombia no es un proceso fácil, es un proceso complejo debido a que uno de los factores determinantes del conflicto colombiano es la disputa por el territorio, la disputa por la tierra, y eso es lo que pues genera el conflicto desde el territorio. En razón a ello, decirle a los campesinos o para que se les transmita el mensaje de que no están solos, que hay una entidad que es la Defensoría del Pueblo que les brinda las garantías e incluso de solicitar la activación de rutas de medidas de protección en caso de que sufran amenazas o sufran algún tipo de persecución o vulneración en sus derechos fundamentales con ocasión a la reclamación que puedan iniciar respecto del predio que consideran les ha sido despojado, del cual han tenido que salir como consecuencia o a causa del conflicto armado. En razón a ello, tenemos que el proceso se divide en tres etapas. La etapa administrativa, que ya la doctora Jenny muy bien la explicó, se adelanta ante la URT a través de siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos que la misma norma establece, y una vez cumplidos estos requisitos, el predio es incluido, ¿cierto?, en el registro de predios requeridos. Una vez esto se cumple, se inicia un proceso judicial o en etapa judicial, pues que es la unidad de restitución de tierra quien le brinda al reclamante el acompañamiento y dispone el profesional del derecho que lo va a representar en esa etapa judicial. Y pues es un proceso donde se definirá a través de una sentencia judicial y el fallo estará dado en derecho a aquella persona que haya demostrado con pruebas fehacientes que tiene mejor derecho para ser el propietario o el beneficiario de esa sentencia de restitución. Y como tercera etapa tenemos una etapa postfallo o de seguimiento, que es en la que también interviene la Defensoría del Pueblo, como ya la doctora Jenny lo había explicado, a través de unas mesas bilaterales o de unas audiencias por fallo o de seguimiento, donde la Defensoría del Pueblo realiza la participación directa y activa en estas distintas actuaciones, donde se propicia una articulación interinstitucional para lograr el cumplimiento
de esas medidas de reparación integral que son entregadas o dictadas en la sentencia de restitución de tierra. Porque hay que mencionar que la restitución no es la simple entrega o devolución del predio del que nunca debió ser despojado o propiciado el abandono del restituido, sino que está también o va más allá y está también dado a unas medidas integrales de reparación, unas medidas complementarias, pues que son las que le permiten al restituido como restablecer ese proyecto de vida o iniciar ese nuevo proyecto de vida que le permita desarrollar escenarios de vida distintos o que le permita tener un cambio en su vida junto a su núcleo familiar, pues es a cargo de la unidad de restitución de tierra de quien están, pues, o quien se encarga de la implementación de estas medidas complementarias de reparación, llamémoslas o mencionémoslas muy sucintamente, pues son como primera medida el derecho a una vivienda digna que se entrega a través de un subsidio de vivienda por parte del Banco Agrario y es ejecutado por los operadores que se encargan de la construcción de estas viviendas, aquellos beneficiarios que salgan favorecidos con el subsidio, después de haber cumplido una serie de requisitos. Otra de las medidas a implementar son el desarrollo de proyectos productivos en el predio restituido una vez se encuentre debidamente legalizado, se encuentre la sentencia ejecutoriada y el predio entregado. Estos proyectos productivos se dan conforme a las condiciones que se reúnan en el predio y a los negocios predominantes que sean los que circulen el predio o que sean los que el comercio o las situaciones de comercio pues marquen o demanden en ese sector o en esa área o en esa población donde se dio la restitución del predio. Es decir, se implementan proyectos de ganadería, proyectos piscícolas, proyectos avícolas, proyectos de sembrado, de agricultura, etcétera, etcétera. Y como otra de las medidas complementarias de reparación integral está permitirle a estas poblaciones restituidas que cuenten con acceso a servicios públicos esenciales, que cuenten con vías de acceso que les permita acceder a los predios en unas condiciones óptimas y que les permita en el mismo sentido la comercialización de los productos o de aquellos proyectos que hayan sido implementados. Entonces, con este énfasis, quería como pues, cerrar la participación de la entidad y estamos aquí atentos y prestos a resolver cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier aclaración que alguno de los participantes tenga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gerardo. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta o inquietud. Les pido por favor diligenciar la asistencia. En el chat mis compañeras dejaron el link y si no tienen más preguntas, pues daríamos por finalizado la sexta escuela virtual del campo. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a la señora Jenny, al señor Gerardo por su intervención y por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Decirles que quedamos prestos y atentos a una nueva invitación que con gusto estaríamos atendiendo. Saludos. Claro que sí, muchísimas gracias. Igualmente, Lady, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes, al doctor Gerardo por el acompañamiento y a la Escuela Virtual del Campo por la invitación. Y lo que manifiesta el doctor Gerardo, estamos prestos desde todas las regionales para atender cualquier caso que requiera de nuestro acompañamiento. Listo, Jenny, muchísimas gracias. Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales por Facebook, Instagram, YouTube. Estén pendientes a nuestras próximas escuelas virtuales y nuestros próximos eventos. Mil gracias.